definir o hablar de los sistemas operativos, quizás resulta difícil porque tenemos experiencia de lo que son los sistemas operativos. Hemos experimentado qué es un sistema operativo y la importancia que juegan, el papel que tienen estos en este contexto en donde nosotros estamos trabajando. No es algo novedoso para nosotros, no es algo que desconocemos, porque como usuarios venimos trabajando con esta idea. Entonces, bueno, estos serían los contenidos de la unidad. Y cuando hablamos, primero, para poder ubicarnos a dónde estaríamos planteados o a dónde estamos ubicados, veamos el contexto en general. El contexto en general es que estamos en un sistema informático y en este sistema informático estamos hablando de diferentes componentes. Componentes de hardware, componentes de software, y en donde en esos componentes de software hablamos de los sistemas operativos y los programas de aplicación. Además de estos elementos, que son los elementos contextuales, identificamos a los usuarios como aquellos que buscan o que realizan estas aplicaciones con un propósito espacial para el cumplimiento de un objetivo particular. Entonces, ese es el contexto o ese es el ambiente en donde trabajamos. Cuando hablamos de los componentes de hardware, identificamos distintos elementos que hablamos del procesador, hablamos de la memoria, hablamos de los dispositivos de entrada-salida, como componentes arquitectónicos que lo podríamos plantear como recursos. Si nosotros tomamos otra idea, estos distintos elementos, el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada-salida, en una visión mucho más global, lo identificamos como recursos. Como recursos. Esos recursos o esos elementos son necesarios para que estos distintos programas de aplicación, o necesitan los distintos programas de aplicación para poder resolver un problema y cumplir un objetivo. Los programas de aplicación necesitan recursos, porque si no, no podríamos ejecutar esos programas si no tienen un espacio de memoria, si no se les ha asignado el tiempo de procesador, o si no tienen asociados un dispositivo de entrada-salida en el cual, o a través del cual se van a comunicar con el medio. Entonces necesitan de recursos. Estos recursos como elementos, necesitamos gestionar, necesitamos llevar a cabo una gestión. Esta gestión implica el manejo eficiente de estos recursos, y en ese manejo eficiente tiene que ver con asignación, tiene que ver con liberación,
compartición, compartir el recurso que yo lo puedo compartir entre varios programas de aplicación, por ejemplo, el espacio de la memoria. El recurso tengo, este es el recurso memoria, y en este recurso yo puedo asignar y ese recurso en un momento determinado puede estar siendo compartido por varios procesos. No pasa lo mismo con los dispositivos de entrada rígida, que su asignación es único para cada proceso, sobre todo si tengo una única impresora. Yo no le puedo asignar al mismo tiempo a los 3 procesos, voy a ir asignando uno por vez. O el tiempo del procesador, yo no le voy a asignar a los 3 procesos, le voy a asignar por un tiempo limitado uno por vez. Entonces, en este manejo eficiente de la gestión de los recursos, voy a ver en qué momento voy a asignar, con qué política voy a asignar, porque también tengo que tener una política y una estrategia de asignación. ¿Cómo voy a ir gestionando esa liberación para que ese recurso quede disponible en el mismo estado en que estaba para otro proceso? ¿Y cómo voy a poder hacer o llevar a cabo la compartición de ese recurso sin que se gestione ciertos grados de inconsistencia? Esta es entonces el sistema operativo que controla y coordina el uso de los distintos componentes en esa gestión de los elementos que conforman el sistema de computación. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí. Planteaba que el contexto en el cual vamos a trabajar está, podemos identificar los componentes que hacemos referencia anteriormente, componentes de CAD, los programas de aplicación, que de alguna manera son los que van a determinar cómo se van a utilizar esos distintos componentes de CAD. Un componente importante y que nosotros le vamos a prestar mucho mayor atención es el sistema operativo. Que fíjense, en este componente sistema operativo marcamos fuertemente esa idea de gestión, porque ese componente es el que se va a encargar justamente de ese manejo eficiente de los distintos elementos o recursos del CAD. El componente sistema operativo. No debemos dejarlo de lado en la idea de los usuarios, los distintos usuarios que utilizamos o lo identificamos en términos generales. Cuando hablamos de usuario no necesariamente nos estamos refiriendo a la persona física, sino también como usuarios vamos a entender en la expresión genérica que nos podemos referir a otra máquina o a otro programa o a la persona física en sí. Estamos hablando de usuarios. Bien, nosotros entonces en una idea general y tratando de ubicar esos distintos componentes gráficamente, podríamos hablar de los componentes de CAD, de los componentes de software y dentro de esos componentes yo les
decía que hablamos de procesos que se van a ejecutar en distintos ámbitos. Y es esto lo que yo hacía referencia. Había dos modos de ejecución de estos componentes o de estos procesos. Lo que llamamos modo usuario, en el cual decimos que es un modo no tan privilegiado, que es en donde se ejecutan los procesos de usuario, están más vinculados al usuario en sí. Y otro modo, que es el modo kernel o el modo protegido, que está más relacionado, fíjense en este esquema gráfico, está más cercano al hardware computador. Ahí... En este modo kernel o modo supervisor, es en donde los procesos del sistema tienen mayores privilegios y están en contacto directo con, por ejemplo, las interrupciones, manejan y controlan interrupciones, están más relacionados con los distintos componentes de entrada-salida. Entonces, hablamos de que en este modo protegido, modo de supervisor, es un modo en donde están ejecutándose instrucciones de máquina con mayores privilegios que este modo usuario. Sí, una duda, o sea, en el sistema operativo de hardware no debería haber un escalón intermedio que sería el firmware. Algunos sistemas operativos distribuidos sí manejan ese concepto. Estamos hablando de una idea general. Pero manejaría a modo, el firmware se manejaría a modo kernel. Claro. ¿Estamos? Lo que sí, fíjense que hay un programa que sirve de intermediario, entre el modo usuario y el modo kernel, que es este que llamamos el programa de interfaz de usuario, o el que lo identificamos como el shell, o el que lo identificamos como el intérprete de comando, depende del tipo de sistemas operativos que estamos manejando, que justamente lo que sirve es para, a partir de los requerimientos que tienen los usuarios, hacer una interpretación para que esas interpretaciones que se van a tener en cuenta como llamadas al sistema puedan ser atendidos por los distintos procesos del sistema. Hay un intérprete o una interfaz, un intérprete de comandos que justamente controlan ese intermediario entre lo que es el usuario y lo que es el sistema operativo. Con esto nos da la idea, con esto estamos planteando la idea de que el usuario no se vincula directamente con el sistema operativo, sino hay un nivel intermedio que me permite justamente, o les va a permitir interpretar los requerimientos que hacen los usuarios. Esos requerimientos están expresados o en comandos, o en instrucciones, o en interfaz gráfica que me permite justamente marcar una relación mucho más amena de lo que el usuario requiere
y lo que el sistema operativo puede atender o cómo puede atender a esos requerimientos. Recuerden que lo que requiere el usuario se tiene que traducir o se tiene que trasladar a un proceso que justamente se vincule directamente con los componentes de campo. Llámense esos componentes, llámense los distintos elementos que conforman ya sea el tiempo del procesador, el espacio de la memoria, o los dispositivos de entrada-salida. Yeah. Expresiones de qué es un sistema operativo vamos a encontrar en las distintas bibliografías que ustedes tengan acceso. No hay una única definición, hay varias opciones. Un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware del computador. Una primera definición que quizás sea la más básica que ustedes podrían encontrar. Un programa que controla la ejecución de los programas de aplicación y actúa como interfaz entre el usuario y el computador. Un programa que me permite utilizar el hardware de la computadora de forma más eficiente. Fíjense que en estas tres definiciones que estoy proponiendo hay algunas cuestiones en común. ¿Qué es? Aun cuando en esta no está expresada literalmente, lo tiene, que es una expresión como esta, es un intermediario, un intermediario. Que actúa como una interfaz. Es un intermediario. En las definiciones que ustedes vayan leyendo las distintas bibliografías van a encontrar esto. Es un programa que en esa idea de ser intermediario, de servir como interfaz, facilita al usuario el uso de los distintos componentes. Pero no solamente facilita al usuario utilizar los distintos componentes, sino utilizarlos de forma eficiente. Eso es lo importante, que en esta gestión ese manejo sea eficiente, que se logre un aprovechamiento de esos recursos, evitando cuestiones como tiempos ociosos del procesador, desperdicios de espacios de memoria, resolver errores que se podrían cometer durante las operaciones de entrada-salida. Todas estas cuestiones que están relacionadas al manejo eficiente es entonces tarea del sistema operativo. ¿Estas definiciones de cuándo son definiciones actuales? Son las definiciones, sí, que lo he tomado de las distintas bibliografías. Que en cualquier bibliografía o cuando hagas una búsqueda por internet siempre vas a encontrar esto. Si planteas qué es un sistema operativo o preguntas qué es un sistema operativo, una definición de sistema operativo, vas a encontrar algunas expresiones como estas. Algunas como estas u otras mucho más desarrolladas, pero todas van a estar encauzadas hacia lo mismo. La interfaz hacia un intermediario. Un intermediario entre lo que es el usuario con sus necesidades y lo que es los componentes del sistema. Siempre va a ser eso. Siempre va a estar orientado a que ese intermediario me permita ese manejo eficiente. Lo pregunto porque sé que a nivel histórico la definición del sistema operativo ha ido variando según el tiempo.
sí ha ido variando, porque ha ido evolucionando de acuerdo también a los contextos en donde se llevaba a cabo el procesamiento. Desde los inicios en un procesamiento monousuario, un único procesador, hasta la actualidad, donde hablamos de un procesamiento multiusuario, tiempo compartido, tiempo real, sistemas distribuidos. Entonces, esas necesidades o esa gestión también ha tenido que ir evolucionando. Quizás inicialmente en modo monousuario la gestión no era un problema, porque había un único usuario y el único que tenía que atender era ese usuario uno por vez. Cuando ha ido apareciendo otros conceptos, otras ideas, y ya la gestión se ha concretizado quizás un poco más, porque tengo que atender a varios cosas. Tengo que atender varios requerimientos. Ya no es una solicitud, son varias solicitudes, atender varias cuestiones, atender que cada recurso tiene sus particularidades, como los dispositivos de entrada-salida, que si bien yo englobo en un solo término dispositivos de entrada-salida, pero sé que no es lo mismo manejar un disco que manejar un impresor, o manejar una tarjeta de cheque, no es lo mismo que manejar. Entonces, para cada una de esas particularidades del sistema operativo también ha tenido que ir evolucionando. Y adaptándose a eso, para atender eso. Y a esos avances también. Ya la arquitectura de un disco ha cambiado, se ha ido modificando, se ha ido actualizando. Cada vez más chico. Cada vez más chicos, cada vez con mayores potencialidades, cada vez con más uso rápido. Otros requerimientos. No, y pregunto, ¿qué propósitos o por qué tanta importancia que tienen los sistemas operativos actualmente y van a seguir teniendo? Porque justamente le dan o tienen, digamos, funciones particulares. Primero, esa idea de comodidad que se interpreta de que al usuario le da un ambiente confortable, un ambiente en donde pueda desarrollar todas sus aplicaciones con un cierto grado de comodidad para poder utilizar cada uno de esos componentes
sin que el usuario se tenga que dedicar o destinar tiempo a esos aspectos. Le proporciona el ambiente de trabajo que necesita cada uno de los usuarios. Otra de las cuestiones es lo que yo vengo planteando ya, en la eficiencia, en cómo manejar el recurso, en cómo administrar esos recursos. Para sacarle un buen provecho, digamos. Claro, que ese recurso sea explotado en un 100%, que el tiempo del procesador sea explotado, sea utilizado en un 100%, que el espacio de la memoria sea utilizada en un 100%. De esa manera también, en esa eficiencia, estamos evitando que se vayan a generar ciertos grados de inconsistencia o ciertas situaciones incómodas que harían o que generarían posibles problemas también. Entonces el sistema operativo se encarga de resolver esa situación. Y la capacidad de evolución, el desarrollo efectivo, la verificación y la posibilidad de que el sistema operativo siga evolucionando y proporcionando más funciones al sistema en general a medida que el sistema lo va requiriendo, a medida que en el sistema se van planteando otros cambios en su contexto, otras necesidades en su contexto. De quién se va a encargar de esos cambios o de esos aspectos del sistema operativo y le sigue proporcionando al usuario ese ambiente de desarrollo adecuado. Entonces, por eso dice, y a la vez no interferir en los servicios que se brindan. O sea, yo sigo evolucionando, el sistema va a seguir mejorando, proporcionándole un contexto que es adecuado para que los usuarios puedan ubicarse a esos contextos. Bueno, y esos objetivos que planteábamos están relacionados con que le da un cierto grado de abstracción a los programas para que no se tengan que dedicar o preocuparse de cuestiones de bajo nivel o cuestiones vinculadas con aspectos directamente relacionados con el cambio. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando llevamos a cabo la operación de entrada-salida? Es el sistema operativo el que se va a encargar de manejar y manipular todas aquellas cuestiones que están vinculadas con qué de la entrada-salida, con qué componente de entrada-salida, con el controlador. Sí, el controlador. Ejemplo del USB, que es una boludez, pero... controlador. Entonces, le proporciona justamente esa abstracción para que los programas puedan enfocarse solamente a atender las cuestiones vinculadas a su propósito en particular. En la administración de recursos, o en la gestión de estos recursos, hay distintas, y es lo que quizás ustedes me preguntaban al comienzo, y aquí vamos a ver de práctica. Vamos a ver las distintas políticas que podemos utilizar a la hora de gestionar eficientemente los recursos. No hay una única forma de hacerlo, hay diferentes políticas. Y con esto estamos diciendo que hay diferentes estrategias que podemos utilizar para administrar la memoria. Hay una estrategia de paginación, hay una estrategia de segmentación, así como también hay diferentes algoritmos de asignación del tiempo del procesador. Hay algoritmos apropiativos, hay algoritmos no apropiativos,
Hay diferentes esquemas de coordinar los procesos. Hay algoritmos que están basados en semáforos, hay otros basados en monitor. Entonces, en esa administración de los recursos para gestionar, vemos que existen diferentes políticas que asignan de manera efectiva o gestionan de manera efectiva cada uno de esos recursos, con distintas particularidades, porque no es lo mismo gestionar la memoria, que gestionar el tiempo del procesador, que gestionar y coordinar procesos. Y también le genera un cierto grado de aislamiento a cada usuario, con la idea de que si se trata de procesos que son ejecutados por los usuarios de manera independiente, cada usuario quiere tener su cierto grado de privacidad, cierto grado de aislamiento de cómo lleva a cabo sus tareas. Sobre todo, y no tienen por qué preocuparse y ocuparse de cómo están haciendo los otros. Le genera ese aislamiento a cada usuario de su contexto o de su ambiente de trabajo. No está interfiriendo lo que hace el otro usuario, salvo el caso de aquellos procesos que tengan una cierta relación y estemos hablando de procesos dependientes, en donde sí me interesa y donde sí me preocuparía cómo los procesos dejan, por ejemplo, un recurso lógico compartido. Y entonces, ¿cómo lo voy a tomar yo? ¿Cómo lo va a tomar el otro proceso? Para que a partir de ahí genere nuevos resultados. Pero si no, cada uno lo trabajaría de manera independiente y de forma ideal. Entonces, como funciones importantes o como el propósito importante es gestionar los recursos, ejecutar los servicios y la ejecución de los requerimientos que hacen los usuarios. Aquí tenemos en un esquema general los usuarios, los distintos programas, shell o intérprete de comando, los servicios, los programas de aplicación a través de los distintos llamadas al sistema solicitan servicios del sistema operativo. Así lo voy a entender o así lo voy a interpretar. Un requerimiento de un usuario se convierte en un servicio que el sistema operativo lo va a atender. Lo va a atender ejecutando un programa de sistema. Entonces, un usuario genera una llamada de servicio, un requerimiento. Bueno, y aquí esto es lo que el núcleo. Cuanto más cercano estemos acá, fíjense, este es el modo núcleo, el modo supervisor, en donde se van a ejecutar los programas de sistema. O sea que el núcleo, la parte del núcleo es la parte de supervisión, digamos. Es el componente en sí del sistema operativo, en donde se van a ejecutar los distintos procesos de servicio que van a atender esos requerimientos que hace el usuario. ¿Me hago entender? O sea, que un programa, un sistema operativo es recordado por un kernel. Un kernel. El kernel es en sí, el núcleo es en sí, en donde van a estar recibiendo los distintos procesos de sistema. Todo es una parte abstracta, digamos. No es abstracta, sino es real. En física. Yo les decía inicialmente que
puede encontrar procesos de usuario y procesos de sistema. Claro. Los procesos del sistema son los que van a atender estos servicios que son los requerimientos que hacen los usuarios. Luego, programas destinados a la gestión de servicios de forma eficiente. Esos programas son los procesos del sistema Que también formaría el sistema operativo. que formarían el sistema Y operativo. el shell, que ya sería la forma en la cual el usuario interactúa con el sistema operativo. El shell, pues el intérprete del comando o el componente gráfico, Sí. ¿verdad? El componente gráfico. Shell porque en algún momento lo identificábamos así, como intérprete de comando, como comando que interactuaba el usuario con el sistema Pero en operativo. realidad también se encarga de interactuar con el usuario. Que en las diapositivas anteriores nosotros le había puesto entre el usuario y el sistema operativo hay un nivel o una capa que está relacionado con ese programa intermediario. Sí, el shell actuaría como eso. Y la API que se... Es eso, justamente. El intermediario. El intermediario, ¿verdad? Aquí, interfaz de programación. Esto creo que lo he planteado. El sistema operativo proporciona servicios, presta servicios a los programas y a los usuarios. Hay servicios que son, digamos, son necesidades que el usuario lo podría considerar como servicios que son útiles para el usuario, ¿no? Que hacen que su ejecución sea eficiente. Y hay otros servicios que están más bien vinculados a cómo aprovechar y a gestionar de manera eficiente los distintos componentes. Para algunos, o sea, para el usuario, estos son servicios que necesita el usuario, como por ejemplo los servicios que están vinculados con el manejo o la gestión de la entrada-salida. Eso es como una necesidad que cada vez que yo tengo que llevar a cabo una operación de entrada-salida, esto me brinda ciertos beneficios al usuario. Y hay otras que quizás para el usuario no tienen tanta importancia, pero sí para el sistema generan una importancia porque se ve que los recursos en sí están aprovechados de la mejor manera. Servicios como por ejemplo operaciones de entrada y salida, la ejecución del programa, la manipulación de los archivos, eso sí le interesa porque están vinculados directamente con el usuario, ¿no? Porque yo necesito ejecutar un programa, entonces todo aquello que le permita la ejecución de ese programa son servicios útiles para el usuario. La comunicación. ¿Detención de errores, puede ser? Claro, la detección de errores que se podrían plantear o que se podrían suceder durante una operación de entrada-salida, por ejemplo. Pero hay otros servicios, que yo les decía, que me permitan garantizar o están más bien vinculados con la gestión de la eficiencia. Es aquellos que tienen que ver cómo asigno. No interesa, a nosotros no le interesa qué política de asignación utilice. Al sistema operativo sí. Al no le interesa cómo lleva a cabo el seguimiento de un proceso de usuario. ¿Cómo lo hace el sistema operativo? Y sabe cuándo o hasta dónde he ejecutado un usuario de instrucción y luego de cómo continuar. Eso quizás al usuario no le interesa, pero al sistema operativo sí. Entonces, son servicios que garantizan cómo estoy utilizando el
cuestión del sistema operativo. O cómo implementa los mecanismos de protección y seguridad a través de tablas de control de acceso, a través de matrices de control de acceso, no sé. Al usuario solamente le interesaría conocer qué permisos tienen sobre determinados objetos o determinados recursos. ¿Qué puedo hacer con esos recursos? Bien. Nosotros hemos hablado de llamadas al sistema. Una llamada al sistema, y aquí como para marcar una diferencia entre lo que es una llamada al sistema y lo que es un mandato o lo que es un comando que nosotros hacemos en algunos casos. Una llamada al sistema es un servicio que ofrece el sistema operativo a un programa, mientras que un mandato es un programa de usuario que utiliza llamadas al sistema para dar un servicio de alto nivel. ¿Me entiendo? Una llamada al sistema es un conjunto de servicios que ofrece el sistema operativo. No es que una llamada al sistema y por detrás de una llamada al sistema hay procesos del sistema que se van a estar ejecutando. ¿Un ejemplo? Claro, un ejemplo, por ejemplo, sería que yo en el shell, en bash, ponga vete, abrir la carpeta de la dirección tal. Eso sería una llamada, ¿no? Y por detrás de eso se van a ejecutar varios procesos del sistema que tienen que ver con buscar la carpeta, abrir la carpeta, encontrar en esa carpeta ese archivo. Sí. Por detrás de eso se ejecuta una sucesión, o se va encadenando una sucesión de pequeños procesos del sistema. Perdón, profe, consulta, una boludez quizás. Pero, ¿qué sería si estoy en el explorador de Windows y le pongo en búsqueda, quiero buscar tal carpeta, pero en todo el disco, digamos, no en una carpeta? Pero detrás de eso Sí. hay varias acciones que se van a llevar a cabo y a esas acciones las interpreto como servicios. Entonces sería una llamada. Y a esos servicios los voy a resolver con procesos de sistema. Bien. ¿Me entiendes? Y el mandato, en este caso, sería como... El comando que yo he puesto para hacer eso. Ahí está. O sea, el mandato sería lo que yo escribo en bash. Claro, en un comando corto que yo hago para hacer eso. Y la llamada sería que yo vaya directamente y entre en la carpeta. Claro. ¿Me hago entender? Ahí está. Y vamos agarrando. Vamos bien. Un mandato, aquí lo plantea, es un programa de usuario que utiliza llamadas al sistema para dar servicios de alto nivel por un usuario, desde un intérprete de comandos o de un intérprete de comando. Cuando yo puedo trabajar en ese contexto de intérprete de comando o en alguna otra interfaz que tenga de intermediario. Ese diálogo se da entre lo que es un mandato y las respuestas que genera a partir de ese mandato o ese comando que escribo para generar un resultado. Aquí estamos planteando la idea de cómo, por un lado, tenemos el programa de usuario, por otro lado, hemos generado una llamada a partir, fíjense que en esto... Esto todo se ejecuta en la memoria principal, digamos. Esto sería un espacio de la memoria principal, donde estarían residiendo programas
programas de usuario y el sistema operativo en sí. Esta llamada al sistema se genera en un modo usuario. Claro. Luego, esa llamada al sistema genera una transferencia, si se puede decir, a otro modo de ejecución, que es el modo de ejecución núcleo, en donde en ese modo de ejecución primero voy a interpretar esa llamada, y luego voy a buscar cuál es el proceso del sistema que me va a atender a ese servicio. Voy a ejecutar ese servicio y voy a generar una respuesta a esa llamada al sistema. ¿Lo entiendo? Sí. Quiere decir que para atender una llamada al sistema es trasladado de un modo de ejecución no privilegiada a un modo de ejecución privilegiada. Aquí estamos diciendo que cuando hay una llamada al sistema, genera una interrupción. Que se genera esa interrupción y esa interrupción va a ser atendida internamente a través de la ejecución de uno de estos procesos del sistema que están vinculados directamente a ese servicio que se está requiriendo. Juntos con un conjunto de parámetros asociados a la misma se carga en lo que es una pila donde aquí se guarda tanto los parámetros que necesita esta llamada como la dirección de retorno. Se ejecuta una interrupción. Al ejecutarse esa interrupción se carga un programa que pasa el sistema operativo del modo usuario al modo supervisor o al modo núcleo y se busca a dónde estaría la rutina que va a atender a esa llamada al sistema. Luego se ejecuta esa rutina o ese programa del sistema a partir de lo que hemos encontrado en esta tabla de despacho, que llamamos, pero es una tabla en donde tengo las referencias a todas las rutinas que atienden esa interrupción. Claro, que el dibujo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, que era un programa usuario 1, programa usuario 2. Luego, una vez que hemos ejecutado, el control retorna al programa principal, al programa de usuario que ha generado esa llamada al sistema. Y cuando finaliza el programa de usuario, continúa a partir de la próxima instrucción que ha resguardado en su fila para poder continuar la ejecución a partir de la instrucción siguiente al cual se ha generado la llamada al sistema. Descarga la fila y con todos los resultados de la ejecución de la petición se lo devuelve al usuario y se continúa con la siguiente línea de código del programa desde donde se había suspendido y generado la llamada al sistema. Nosotros podríamos tener diferentes visiones de lo que es un sistema operativo. Nosotros venimos hablando de esta visión como administrador
como administrador de recursos, como un administrador de recursos. Pero también podríamos tener esta otra visión como aquel programa que se ejecuta por detrás de los programas usuarios, atendiendo las distintas llamadas al sistema. Y estamos hablando del sistema operativo como ese programa supervisor, ese programa que continuamente se está ejecutando y está atendiendo todo lo que el usuario está necesitando. Esa es la visión que yo puedo tener del sistema operativo como un programa de control que, como decía, controla que en el contexto en donde se desarrollan los programas de usuarios sea un contexto adecuado para que pueda continuar con la ejecución, atendiendo errores o cualquier situación de falla que se podría producir durante la ejecución de ese programa. ¿Estamos, chicos? El famoso cerrar programa que te queda con el... Todo lo que un ambiente que un programa de usuario necesita para que se dedique justamente a generar los resultados que ese programa tiene como propósito. Bueno, un poco más. A lo largo de los tiempos también ha ido evolucionando cómo estructurar un sistema operativo. Quizás los primeros desarrollos sobre los sistemas operativos tenían esa visión de ejecutar como si fuera el sistema operativo como un único programa. Estamos hablando del sistema de este monolito. El monolito, como un sistema que se ejecuta como un solo programa, como un macro programa. Esa es la primera visión, quizás de los primeros desarrollos del sistema operativo. En este único programa se vinculaba con distintos procedimientos, se desmembraban en distintos procedimientos y esta organización requería de un programa principal que invocaba distintos servicios y un conjunto de procedimientos de servicio que se llevaban a cabo a través de diferentes programas utilitarios. También aparece otro tipo de estructura, sistemas monolíticos o sistemas en capa, donde están bien diferenciados los procesos de usuario, el núcleo del sistema operativo y el SAC del sistema operativo y el sistema de computación, en donde el núcleo actúa como un intermediario y hay un solo proceso privilegiado, que es el sistema operativo, que actúa como un supervisor y dentro del cual se encuentran todas los sistemas o los procesos del sistema que atienden cada una de esas llamadas. Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Ahí es 2 segundos, le saco la foto. Perfecto. ¿Estamos? De 10. El otro enfoque es un sistema multicapas que están jerarquizadas por un conjunto de capas, y esa es la idea, o de componentes, desde la capa más cercana al usuario a la capa más cercana
a los componentes de capa, donde cada una de estas capas está atendiendo una función particular. Y se va desmembrando los requerimientos del usuario desde una capa superior a los requerimientos que están relacionados directamente con el CAD o el componente en sí. Eso también tiene similitudes de cómo funcionan los lenguajes de programación de nivel alto a nivel magna. Fíjate cómo ha ido evolucionando la idea de desarrollo de sistemas operativos. Antes, en esa visión de un único programa, ahora en una visión multicapa. Y lo de los lenguajes de programación se basa o se inspira en esa idea. En esa idea de multicapa que trabajamos ahora. La idea del sistema de microkernel es lograr tenemos el cliente con sus requerimientos y los distintos microkernels que logran dividir el sistema en pequeños módulos mucho más específicos. Ya no hablamos de un único kernel, sino de varios, conformando, atendiendo a cada uno de esos requerimientos. Y la última visión... Ahí decía algo de hebras, ¿puede ser? Sí, la idea de... nosotros vamos a ver cuando estudiemos unidad 2, porque vamos a ver procesos, con la idea de hebras o hilos, como un concepto nuevo también, que ha ido evolucionando actualmente. Este modelo, esta idea, una variación de los microkernels, esta es la idea de un sistema cliente-servidor, donde hay requerimientos del cliente y servicios que atienden los distintos servicios que atienden esos distintos requerimientos que tienen los usuarios. Pero eso es más eso del sistema cliente-servidor es más a casos puntuales. Sistemas operativos distribuidos, sí. De la versión que hay de la nueva estructura de sistemas operativos. Yo me refiero a que sí, a que va más dirigido a un mercado específico, sería el mercado de servidores más. Sí, pero esa es la idea de ligar ahora hay procesos que son clientes que generan requerimientos, que generan necesidades, y hay procesos que son servidores que atienden esos requerimientos. Esta es la idea de las máquinas virtuales, que era la otra idea que nosotros habíamos planteado, en donde aparecen distintos espacios, cada uno con sus propios ambientes y contextos de trabajo, donde cada una de las distintas aplicaciones tiene un ambiente de trabajo particularmente de acuerdo con sus necesidades. Lo de las máquinas virtuales, se me viene a la mente Java porque Java implementa una máquina virtual para poder ejecutar programas. Y generan un contexto de sus propias necesidades. Sí, de acuerdo al procesador o al sistema operativo. Aquí fíjate que tenemos una aplicación que se está ejecutando con Windows 2000 y otra con aplicaciones ejecutándose bajo un ambiente de Linux y otra aplicación bajo un ambiente de Windows MT. Cada aplicación en un contexto y una realidad totalmente distinta. Claro, cada una tiene su sistema operativo que va a manejar y controlar la aplicación que está y las necesidades que esas aplicaciones están demandando. Claro, yo digo actualmente todo se desarrolla para Windows. Pero... Está bien, pero si bien todo se desarrolla para Windows, pero cada uno de esas aplicaciones tienen necesidades totalmente distintas. Claro. Y esta idea de máquinas virtuales es
en función de esas necesidades que construyen su contexto de trabajo. Para no desarrollar para una sola, sino para varios. Para varios. Y fíjate que yo tengo la posibilidad de que estén existiendo, coexistiendo en el mismo ámbito, ¿sí? En el mismo ámbito, sin que se generen entre estos ámbitos de trabajo, sin que se generen conflictos. Eso es la idea. ¿Y qué papel juega la CPU? Seguramente que esa evolución de las distintas estructuras de los sistemas operativos se ha dado porque, primero, hay una evolución que se da de las tecnologías. Otra de las cuestiones es que hay nuevos requerimientos y nuevos servicios que se tienen que ir atendiendo, ¿no? Los usuarios van generando nuevas demandas y entonces el sistema operativo, si es un programa controlador, tiene que ir atendiendo esos nuevos requerimientos. Y también porque esas nuevas versiones de los sistemas operativos van surgiendo porque de alguna manera se han ido corrigiendo los errores que las otras versiones iban trayendo y en algún momento no se lo han logrado corregir, sino que a medida que esas versiones han sido probadas y han ido saliendo de esos errores, con la idea de ir perfeccionando, vamos generando nuevas versiones de lo que serían los nuevos ámbitos de los sistemas operativos. Bien, ¿hasta aquí llegamos? Esta sería, en forma general, lo que es la unidad número 1, el ámbito de contexto, la definición. ¿Estamos en 3? Listo, profe. De 10. Gracias. 10.